Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Para la semana pasada estábamos viendo acerca del capítulo 2 de nuestra confesión de fe, el párrafo uno. Fuimos a través de ese párrafo viendo acerca de los atributos de Dios, acerca de su naturaleza divina. En esta mañana vamos a estar yendo hacia el párrafo 2 y 3 de ese capítulo y vamos a orar. Dios y Padre nuestro, gracias damos por la oportunidad que nos das de venir a esta tu iglesia, de reunirnos como pueblo. Danos luz de tu espíritu a través de tu palabra para alcanzar más conocimiento acerca de quién eres, de lo que has hecho y de lo que harás, Señor. Permite que nuestros corazones se humillen delante de ti en total reconocimiento de tu soberanía y tu deidad. Guarda nuestras mentes de no pensar erróneamente de ti, sino pensar conforme a la verdad, Dios. Para que así podamos adorarte como esos adoradores que tú buscas en espíritu y en verdad. En el nombre de Cristo, tu Hijo amado, damos gracias. Amén. Nosotros como Iglesia Bautista Reformada de Liberia somos una iglesia confesional. Esto quiere decir que nos adherimos a una confesión de fe histórica. Somos una iglesia que busca afirmar junto a las iglesias del pasado, junto a las iglesias históricas o a la iglesia histórica, aquello que está contenido en las Sagradas Escrituras. Estamos de acuerdo con estas iglesias de Dios, o la iglesia de Dios podríamos llamarlo, lo que esa iglesia de Dios ha confesado a través de la historia de la iglesia, de que el Señor la fundó en la época actual. Para ir ahora al párrafo 2, tocaremos el tema de Dios y el relacionamiento que Dios tiene con sus criaturas. Vamos a leer el párrafo 2 de la confesión. Dice: teniendo Dios en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza, es todo suficiente en sí mismo y respecto de sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que ha hecho, ni derivando ninguna gloria de ellas, sino que solamente manifiesta su propia gloria en ellas y por ellas y hacia ellas y sobre ellas. Él es la única fuente de todo ser, de quien, por quien y para quien son todas las cosas, teniendo sobre todas las criaturas el más soberano dominio, para hacer mediante ellas, para ellas y sobre ellas todo lo que le agrade. Todas las cosas están desnudas y abiertas a sus ojos. Su conocimiento es infinito, infalible e independiente de la criatura, de modo que para él no hay ninguna cosa contingente o incierta. Es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras y en todos sus mandatos. A él se le debe por parte de los ángeles y los hombres toda adoración, todo servicio u obediencia, que como criaturas deben al Creador, y cualquier cosa adicional que a él le placiera demandar de ellos. Iremos dividiendo poco a poco cada una de estas partes de este párrafo y tocaremos. Ciertamente el párrafo aquí lo divide en 5 partes y hace referencia a esas 5 partes. Iremos a través de ellas porque tienen que ver en aquello que es aquella relación que Dios tiene con sus criaturas y en qué forma se relaciona con ellas, siendo Él un Dios soberano. Primeramente, la primera parte del párrafo nos habla acerca de la independencia autosuficiente de Dios con respecto a sus criaturas. Y es esa primera frase que tenemos ahí. Teniendo Dios en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria y bondad, bienaventuranza, es todo suficiente en sí mismo y respecto a sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que ha hecho, ni derivando ninguna gloria de ellas, sino solamente manifiesta sus propias glorias en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Ese es el primer párrafo. Esa primera parte de ese párrafo nos recuerda que Dios mismo no es dependiente de ninguna de sus criaturas. Muchas veces hay jactancia por parte de personas
o incluso profesantes de la fe, que profesan la fe, diciendo que Dios no puede hacer algo en sus vidas si ellos no le dan permiso. Y eso es una jactancia absoluta, porque Dios puede hacer lo que sea sin la autorización de nadie. Él no ocupa y no la necesita. Más bien, Él es el creador, Él es quien las ha hecho y no les debe nada. Dios no le debe nada a nadie, sino solamente aquello que Él mismo ha dicho que hará y se ha comprometido a sí mismo a hacer. Por ejemplo, y por eso nos da un precedente con respecto al pacto que Dios hace con los hombres. Dios entra en pacto con los hombres y dice, yo haré conforme lo que he prometido. Y esa promesa y esas promesas que Dios hace a los hombres con respecto en ese relacionamiento pactual, Dios las cumplirá. No porque les deba a los hombres algo, sino porque de sí mismo Él ha prometido hacer algo. Y no estamos en una clase de pacto, pero vemos cómo la teología que encontramos a lo largo de las escrituras nos habla de ese relacionamiento pactual de Dios. Podrían algunos preguntar o decir, pero no es que nosotros le damos gloria a Dios. Y bueno, en realidad lo que hacemos como criaturas o como seres humanos es reconocer la gloria que ya es de Dios. Nosotros no le damos algo, no le damos gloria a Dios, sino que simplemente reconocemos la gloria que Dios tiene y la expresamos de esa manera. Dios es en sí glorioso y no necesita que le demos gloria, pero nosotros usamos esos idiomas, esa fraseología, para decirlo así, de que le damos gloria a Dios, sí, reconociendo la gloria que Él ya tiene. Y de esto está hablando nuestra confesión. Reconocemos a través de la obra que Él hace en nosotros, lo que aquellos que no lo tienen no pueden reconocer, que es su eterno poder y su naturaleza divina. Algunos pasajes que nos dan luz de esto, podemos ir a pasajes como Job 22, del 2 al 3. Job 22, del 2 al 3. Dice, ¿traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. ¿Tiene contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado? ¿O provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? Claramente, el Señor no le resta nada y no le quita nada el hecho de que tú seas salvo o condenado. Esto es una bienaventuranza que Dios extiende a la humanidad en salvarles, en darles la oportunidad de conocerle. Otro pasaje en el que podemos ver la soberanía de Dios en cuanto a su relacionamiento a las criaturas es Hechos capítulo 17, versículos 24 y 25. Hechos 17, versículos 24 y 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Claramente, la palabra nos habla de este Dios soberano que ha hecho todas las cosas y que da a las criaturas todas las cosas. No que nosotros podamos darle algo a Él, pero aún así, Él se rebaja a nuestro nivel, nos da su palabra, su revelación, nos permite entrar en contacto con Él, nos permite conocerle, y esa es su gran misericordia.
La segunda parte de este párrafo 2 nos habla y dice, Él es la única fuente de todo ser, de quién, por quién y para quién son todas las cosas, teniendo sobre todas las criaturas el más soberano dominio para hacer mediante ellas, para ellas y sobre ellas todo lo que le agrade. Esto nos expresa el dominio soberano que Dios tiene sobre todas sus criaturas, sobre toda su creación. Otra de las cosas que vemos expresada claramente en la Biblia es que Dios se revela a sí mismo como que todo le pertenece. Él es dueño de todo lo que hay, criaturas, animales, plantas, mares, planetas, estrellas, galaxias, todo es de Él. Ahora que salió este nuevo telescopio que se pueden ver con mucha más nitidez el firmamento y todas las cosas que Él ha creado, vemos cuál es la extensión de su poder aún con más claridad. Y eso debería darnos más conciencia, más mayor sorpresa de este Dios maravilloso. Pero vemos cómo esta expresión de la confesión acerca del dominio soberano que Dios tiene sobre toda su creación debe impactar nuestras mentes, debe impactar nuestros corazones. ¿Por qué? Porque lo sorprendente es que cada una de estas cosas que Dios ha creado le obedece. Cada una de estas cosas que Dios dispuso en el firmamento, Dios le dijo al sol, quédate aquí, a la luna, quédate aquí, y desde que las creó le obedecen. Y el asunto es que Dios viene a esta criatura de la tierra como lo somos nosotros, nos da su ley y nos pide obediencia y nosotros decimos, no, no me da la gana. Y eso debe impactar nuestras vidas, nuestros corazones y buscar que nosotros le adoremos y le obedezcamos, ¿verdad? Pasajes que tocan este asunto de la obediencia, de la soberanía de Dios sobre su creación. Podemos ir a Romanos 11, 34 al 36. Dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero para que fuese recompensado? Porque de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea gloria por los siglos. Amén. Claramente, la Escritura nos habla de que Él es soberano. Vamos a Daniel capítulo 4, donde hay uno de los reconocimientos más claros de la soberanía de Dios. Daniel capítulo 4. Y leamos los versículos 34 y 35. Este pasaje nos narra la historia de Nabucodonosor, quien fuera rey en Babilonia, quien había sido advertido por Daniel con respecto a que debía doblegarse ante el Dios soberano. Y si ciertamente lo reconoció durante algún tiempo, llegó a un punto donde se dice que se para, ¿verdad? En una parte de su reino y vuelve a ver la extensión de su reino y se siente orgulloso de todo lo que ha alcanzado, todo lo que ha logrado, ¿verdad? Y se da gloria a sí mismo. Y en ese momento el Señor trastorna su mente, lo pone a comer pasto como uno de los animales del campo, pero al final de esos días el Señor le da una luz nuevamente. Y aquí es donde se expresa. Dice, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace, según su voluntad, en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga qué haces. Claramente, Nabucodonosor reconoce esto, habiendo sido él un rey soberano sobre una nación, reconoce esto, porque Dios lo hizo comer pasto, lo humilló. Debemos realmente tomar para nosotros acerca de todas estas enseñanzas, de todos estos pasajes y recordar
¿verdad? En tiempos de humillación que el Señor nos permite atravesar para alzar nuestros ojos a Él y reconocer que Él es quien es soberano, no nosotros. La tercera parte de este párrafo 2 dice así: todas las cosas están desnudas y abiertas a sus ojos. Su conocimiento es infinito, infalible e independiente de la criatura, de modo que para él no hay ninguna cosa contingente o incierta. Y esta parte de este párrafo nos habla del conocimiento absoluto que Dios tiene con respecto a sus criaturas. No hay cosas ocultas en tu vida para Dios. Podemos ocultarle cosas a las personas que nos rodean, podemos ocultarle cosas a nuestro hermano, a nuestro amigo, nuestra esposa, a quien sea que nos rodea, pero a Dios no hay nada oculto. No nos engañemos. Para Él no hay nada oculto. Cada una de las motivaciones de nuestro corazón es clara y evidente para Él. Leamos pasajes donde nos hablan y nos recuerdan acerca de este conocimiento soberano y absoluto del Señor. Podemos ir a Ezequiel, capítulo 11, versículo 5. Y dice, y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo, di, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. En este caso es acerca de aquellas cosas que Israel se jactaba de sí mismo, ¿verdad? Aquellas cosas que Israel consideraba, ¿verdad? En este pasaje, si lo leemos el capítulo en completo. Claro, para el Señor no estaba oculto las maquinaciones de sus corazones. O hay otros pasajes que nos hablan acerca de este conocimiento absoluto que Dios tiene, o conocimiento pleno, ¿verdad? Nada hay oculto para Él. Podemos ver en los evangelios como Jesús, en su caminar en medio de la tierra, muchas veces expresó, ¿verdad? Para él no estaba oculto lo que otros estaban pensando. No tengo el pasaje ahorita, pero iremos a la siguiente frase. La cuarta frase en este párrafo dice, es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras y en todos sus mandatos. Normalmente tendemos a pensar en la santidad con respecto a una ausencia de pecado. Y es claro, está bien cuando hablamos de santidad de esa manera. Pero la confesión está utilizando la palabra de santidad como se usa muchas veces en la Biblia, acerca de separado, apartado, ¿verdad? Y eso es lo que Dios está hablando, lo que Dios habla de sí mismo cuando se nos menciona en pasajes como Isaías, ¿verdad? Donde los ángeles claman, santo, 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 es el Señor. Está hablando de su separación. ¿Cuán apartado está Él de las criaturas? Mientras pensamos en esto, debemos meditar y pensar cuánto se parece, por ejemplo, una lombriz a nosotros o a un ángel. ¿Verdad? Una lombriz es mucho más parecida a nosotros, a un ángel, que lo que un ángel se parece a Dios. Es incomparable. Y debemos pensar de esta forma acerca de Dios y de su santidad con respecto a sus criaturas. Dios no es como una criatura, Dios no es una criatura. Dios es soberano, es Dios, Él es su, su naturaleza divina es incomparable a lo que nosotros entendemos. Y debemos pensar de esa manera acerca de Él. Leamos el Salmo 145:17.
Dice, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. La confesión no nos está hablando propiamente de la santidad de Dios, sino de la santidad de Dios en su actuar, en sus obras, en sus decisiones, en sus pensamientos, en las cosas que Él hace y que decide hacer. Dios está apartado de sus criaturas, separado de ellas en cuanto a su santidad. Otro pasaje que nos recuerda acerca de esto es Romanos 7:12. Voy a leerlo. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Muchas veces se piensa, ¿verdad? Acerca de, hoy en día a menudo escuchamos quienes hablan de la maldad de los mandamientos de Dios o los consideran perversos o malos o excesivos, pero no hay tal cosa en los mandamientos del Señor. Sí, son apartados de nosotros, porque nosotros somos criaturas con tendencia al pecado. En cambio, Él es un Dios santo. En Él no hay pecado, en Él no hay mancha y no hay en ninguno de sus mandamientos. La quinta parte del párrafo 2 nos habla acerca de los derechos que Dios tiene sobre todas sus criaturas. Leamos, dice, esta quinta parte es el párrafo 2, dice, a Él se le debe, por parte de los ángeles y los hombres, toda adoración, todo servicio u obediencia, que como criaturas deben al Creador, y cualquier cosa adicional que a Él le placiera demandar de ellos. Claramente Dios merece toda adoración y obediencia, puesto que Él es el Creador y todo lo que hay, todo lo que existe porque Dios así lo dispuso. Y aún así, ¿verdad? Vemos como en esta frase que utiliza la confesión, queda abierto a que Dios quiera o pueda demandar de las criaturas cualquier cosa que Él disponga. Esta frase en particular nos lleva de nuevo a pensar de forma pactual, de donde Dios entra en pacto con las criaturas y les pide algo o exige algo de ellas. Podemos pensar y meditar en el jardín del Edén, donde Dios entra en pacto con el hombre y le dice que no coma de un fruto particular, porque entró en pacto con él. Y podemos pensar, ¿tenía algo de malo el fruto? No tenía algo malo. Simplemente Dios demandó que no fuese comido ese fruto. Dios demandó en ese momento eso del hombre. Una sola cosa demandó, que no comiera ese fruto. Hoy en día Dios puede demandar de nosotros cualquier cosa, pero claramente Él ha dejado su ley y nos ha revelado qué es lo que Él desea de nosotros. Nos ha dejado sus santas escrituras. A ellas debemos ir y ellas debemos comprender y meditar en nuestros corazones para ser convencidos de que Él demanda estas cosas de nosotros y debemos en humildad, en obediencia, someternos a ellas. Así básicamente damos un vistazo al segundo párrafo del capítulo 2 y ahora iremos al párrafo 3 de nuestra confesión, al párrafo 3 del capítulo 2 de nuestra confesión. Dice, en este ser divino e infinito hay tres subsistencias, el Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo, de una sustancia, un poder y una eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa. El Padre no es de nadie, ni por generación ni por procesión. El Hijo es engendrado eternamente del Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Todos ellos son infinitos, sin principio. Por tanto, son un solo Dios, que no ha de ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido por varias propiedades relativas, peculiares y relaciones personales,
Dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Aquí es donde entramos un poco en el meollo del asunto. El párrafo 3 nos habla de este misterio que es la Trinidad. Este párrafo tercero puede ser dividido para motivo de estudio en tres partes. Una es la afirmación de la Trinidad. Claramente se afirma, ¿verdad? En este ser divino hay tres subsistencias: el Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo. Este párrafo 3 combina en cuanto a lo que declara en parte de la confesión de Westminster y la declaración de Saboya, y las hace una expresión más amplia de lo que se encuentran en esas confesiones. En esos días donde fue escrita esa confesión, como en los nuestros, hay una gran necesidad de un correcto entendimiento de la Trinidad. Por ejemplo, para mí fue sorpresa hace algunos meses el encontrar esa encuesta que también alguien pasó ayer en un grupo, que comenta acerca de una encuesta que hace Ligonier, ministerio de R.C. Sproul, que R.C. Sproul fundó, que dice que el 38% de las personas evangélicas en Estados Unidos dice que Jesús no era Dios. O como un 62% dice o parece tener un entendimiento que el Espíritu Santo es algo más similar a la fuerza de Star Wars. Un 75% dice creer que Dios creó en primera instancia a Jesús. Vemos cuán apartado está esto del conocimiento que vemos en las Escrituras, ¿verdad? Pero esa es la ignorancia que hoy en día permea las iglesias evangélicas. Por eso debemos ser diligentes en nuestro estudio de la palabra. Es preocupante, ciertamente. Eso para Estados Unidos, pero no creo que como país nosotros andemos muy lejos. Hay tres partes básicas en la doctrina histórica y bíblica de la Trinidad. Estas, un catecismo para niños las hace muy bien y muy claramente. Dice, ¿hay más dioses que uno? No, solo hay un Dios. Segunda pregunta, ¿en cuántas personas existe este Dios, este único Dios? En tres personas. ¿Quiénes son? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Claramente en la Biblia vemos cómo hay un Dios que existe en tres personas, cada una de las cuales tiene cualidades personales distintivas en cuanto a su relacionamiento con las criaturas. Como creyentes debemos tener muy claro que esta doctrina de la Trinidad debe ser considerada un misterio divino. Hay un mal entendimiento de los credos históricos al intentar verlos como explicaciones exhaustivas de el Dios trinitario. Y vemos claramente cómo cada vez que se quiso explicar la Trinidad en una forma explícita se cayó en errores, sin guardar el misterio. Por ejemplo, tenemos lo que es llamado la herejía monarquianista, o herejía sabeliana, o herejía modalista. Esta intentaba explicar a la Trinidad, diciendo que Dios era solo una persona, y que esta persona se intercambiaba en modos, o en modos, es lo que dice. A veces se presentaba como el Padre, o a veces se cambiaba la máscara y se presentaba con el Hijo, o se cambiaba de forma y se presentaba como el Espíritu Santo. Y esa claramente es una herejía que no toma en cuenta que Dios es tres personas, pero sigue siendo un solo Dios. Los pasajes que vemos claramente refutan esta herejía son Mateo 3, del 13 al 17,
Mateo 3, del 13 al 17. Dice: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que descendía, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Claramente en esta instancia vemos cómo las tres personas de la Trinidad están interactuando en una ocasión particular, y vemos a las tres personas no cambiándose la máscara, ¿verdad? Y apareciendo como Padre, como Hijo y como Espíritu, sino vemos la interacción de las tres personas de la Trinidad en un mismo punto y lugar. Otro pasaje al cual podemos ir sería Mateo 28, 19. Donde claramente el Señor Jesús les está dando a conocer a su iglesia, sus discípulos y apóstoles. Dice el 18: Y Jesús se les acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Claramente el Señor Jesús enseña a sus discípulos que en el nombre que deben ser bautizados, les da una revelación más amplia y más clara del cuál es el nombre de Dios. El pueblo judío conocía a Dios como Yahvé, el yo soy. Pero aquí les dice: el yo soy es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Luego, otra herejía fue la herejía arriana. Tal vez hayan escuchado. Esta intentaba explicar la Trinidad diciendo que solo el Padre era Dios y que Jesús y el Espíritu no eran Dios plenamente, sino solamente un Dios más pequeño, pero con medio cualidades de Dios, pero no tanto. Y esas son las explicaciones esas son los intentos por explicar aquel misterio que es la Trinidad. Pero claramente Dios es Dios en el sentido pleno de la palabra. Podemos ir a otro pasaje de Mateo 18:20. Mateo 18:20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Jesús les está diciendo esto nuevamente a sus discípulos. ¿Y qué les está diciendo? Bueno, que está hablando de su omnipresencia. ¿Cómo podría bueno, aquí nos reunimos nosotros a orar, pero si otro grupo se reúne a orar en otro lado, entonces Dios tiene que salir corriendo para... No, eso no es lo que Dios dice. Dios está presente donde quiera que su iglesia se reúne. Eso nos habla de Jesús mismo y de su omnipresencia, de su deidad. Estas explicaciones habrían resuelto el misterio de alguna manera, o la tensión. Pero la iglesia de Dios rehusó afirmar cualquiera de estas. Mantuvo más bien el misterio, sosteniendo en que Dios era uno en un sentido y tres en otro sentido. La iglesia afirmó que Dios en última instancia era tanto uno como tres. Uno en esencia o sustancia y tres personas o subsistencias. Los credos de la iglesia no dan explicaciones exhaustivas acerca del misterio, no desenlazan todo lo que hay en él. Van a la palabra y toman de ahí aquello que Dios ha revelado de sí. Vimos en la primera parte del párrafo 1
cómo Dios es incomprensible y se da a conocer como que nadie puede entender todo lo que es Dios, porque nadie es Dios. Él sí puede comprender todo él porque su conocimiento es pleno y completo. Pero esa misma incomprensibilidad de Dios significa que las doctrinas de la fe envuelven misterios santos que van más allá de la razón o la capacidad que Dios nos ha dado. Muchas veces estos contradicen la sabiduría carnal. Estos misterios deben ser aceptados con humildad y reverencia, mediante un intelecto apartado de la noción arrogante o necia del racionalismo que dice que todo debe ser comprendido. Incluso los misterios de Dios deben calzarme a mí para poder creer en ellos. En cambio, Dios se revela y nos da más revelación. Podemos meditar y pensar en esto a la hora de que muchas veces creemos o pensamos que una vez con nuestro cuerpo glorificados en el cielo entenderemos todo de Dios. Y no es así. No entenderemos todo de Dios. Ni aún estando con un cuerpo glorificado, no lo entenderemos todo de Dios. Porque Dios sigue siendo Dios infinito e incomprensible. Comprenderemos más de acuerdo a la revelación que Él nos dé. Pero no es como que podamos decir, una vez que seamos transformados en nuestros cuerpos de gloria, entenderemos todo lo que hay de Dios. No podemos decir eso. Un lugar en el que la doctrina histórica de la Trinidad está en peligro por parte del racionalismo es en nuestro tiempo. Una duda muy extendida entre los evangélicos tocante a la doctrina de la generación eterna del Hijo y la procesión eterna del Espíritu. Este es un asunto en cuestión en nuestros días. Esta duda se debe probablemente a la aparente contradicción de afirmar que el Hijo es Dios autoexistente, o sea, que existe en y por sí mismo, y sin embargo procede eternamente o es generado eternamente del Padre. Nuestra confesión bautista, en armonía con la confesión de Westminster, la declaración de Saboya y los credos históricos de la Iglesia o credos ecuménicos, nos advierte en contra de la aceptación de estas dudas. A menudo se piensa que la doctrina de la generación eterna, o sea, que el Hijo procede del Padre eternamente, implica subordinacionismo. O sea, que Jesús está eternamente subordinado al Padre. Y eso es un peligro porque no es lo que la Biblia enseña, no es lo que la Biblia nos dice. El Hijo se subordinó al Padre, entre tanto se encarnó. Y en su encarnación, Él se sometió a todo lo que el Padre le dijo que hiciera. ¿Por qué? Porque el hecho de que el Hijo se someta al Padre significa que su naturaleza es distinta a la del Padre. Y eso no es la verdad. La verdad es que ellos son de una misma naturaleza. Ellos son Dios. Tanto el Hijo como el Padre son Dios. Y están en unísono en su decisión, en su pensamiento, en aquellas cosas que en su voluntad. La voluntad tanto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo son una. Ellos se han revelado y han decidido revelarse para con la humanidad en cuanto a a lo que se llama la economía de la salvación. Es una frase o un nombre con que se le llama a esto. En la economía de la salvación, Dios el Padre decide salvar. El Hijo dispone su vida y se da para salvar a aquellos. Y el Espíritu Santo aplica esa salvación sobre los hombres, ¿verdad? Salvándoles, transformando sus corazones. Pero esta es
Es la forma en que Dios se revela a nosotros en un ambiente temporal, un ambiente de comprensión para nosotros en nuestra humanidad. El comentario de Sam Waldron de la Confesión dice que también existe una subordinación en los modos de subsistencia. Y tiene que ver esto con un orden o una relación de derivación entre las personas de la Trinidad. Él le llama la hipostasis. La iglesia le ha llamado a través de los siglos la hipostasis de la Trinidad. Sabemos que el Hijo procede del Padre o es engendrado del Padre. El Espíritu procede tanto del Padre como del Hijo. Esto lo encontramos en credos como el credo niceno, por ejemplo, desde el siglo IV de la iglesia. Esto tiene que ver con la idea que la deidad del Padre la deidad del Padre, Dios es Dios eternamente y para siempre. El Padre no cambia y no ha cambiado a través de todos los siglos. Él sigue permaneciendo el mismo. Y Él fue eternamente y lo será eternamente el Padre. Pero Dios no se llamaría a sí mismo Padre si no existiese eternamente el Hijo. El Hijo existe eternamente y procede del Padre eternamente. Nunca hubo un tiempo donde Dios el Padre no fue Padre. Él fue el Padre eternamente. Y el Hijo fue el Hijo eternamente. Y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo procediente de ambos eternamente. Y ese es el misterio que necesitamos guardar. Sí, podemos pensar acerca de ello y muchas veces nos puede incluso causar dolores de cabeza o migrañas el meditar mucho en esto, pero es la forma en que Dios se ha revelado. Es claramente visible en los credos de la iglesia que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que el Hijo y el Espíritu Santo son iguales al Padre en poder y gloria, pero que en cuanto a sus personas son generados y proceden eternamente del Padre. Esto claramente es entender que Dios es inmutable, Él no cambia. El Padre siempre ha sido el Padre, el Hijo siempre ha sido el Hijo y el Espíritu Santo siempre ha procedido de ambos, así eternamente. De esta manera, en cuanto a su esencia, son autoexistentes, mientras que en cuanto a sus personas, se derivan eternamente del Padre. Claramente el subordinacionismo no es una doctrina ortodoxa en cuanto a las naturalezas de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La evidencia bíblica en favor de la generación eterna del Hijo se puede resumir de las siguientes maneras. En primera instancia podemos ver en la economía que estábamos hablando, la economía de la redención, que es la misma creación. Juan 1:1, del 1 al 3, nos habla acerca de esto. Juan 1, del 1 al 3. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Claramente vemos en esta economía de la creación, de la redención, se mantenga ese orden, ¿verdad? El Hijo se revela como procediente del Padre, como uno con Él en cuanto a su deidad, pero distinto de Él en cuanto a su persona. Por eso dice que todas las cosas por Él fueron hechas, por el Hijo. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Claramente nos está hablando Jesucristo acerca de su naturaleza divina y cómo
las cosas fueron hechas por Él. Él estuvo en el principio. Él no fue la primera creación. Él creó todas las cosas, más bien. La Biblia nos enseña explícitamente que el Hijo es engendrado. Podemos ir ahí mismo en ese pasaje de Juan donde estamos, en el versículo 14. Al 18, perdón, 14 al 18. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito, Hijo de Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Algunos disputan las palabras que se encuentran en estos pasajes, y hasta cierto punto es un problema de traducción. Algunos derivan de la palabra del verbo engendrar y otros del verbo que significa llegar a ser. Pero cualquiera de estas dos posibles etimologías de las palabras que aquí se encuentran contiene la idea y la certeza de la derivación eterna del Hijo. El Hijo procede del Padre eternamente. Proverbios 8, 22 al 31 también contiene una enseñanza explícita con respecto a esto. Si se aplica al Hijo de Dios, claramente en este proverbio 8, 21 al 31, no lo voy a leer ahorita, nos habla acerca de esto. Y si hacemos referencia, es en aquel proverbio el que se habla de esa sabiduría que estaba presente desde la creación. El Nuevo Testamento también nos da otros pasajes que nos pueden aclarar un poco más de esto, como por ejemplo Colosenses 2:3. Colosenses 2, 2 y 3. Dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno conocimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Claramente se arguye a través de estos pasajes la sabiduría de Dios y del Padre y de Cristo. Claramente nos habla de Cristo y del Padre como en quienes están, de Cristo particularmente en este caso, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pero vemos cómo en el pasaje de Proverbios la sabiduría estuvo presente desde el principio. ¿Y quién nos dice y nos habla que en quien están contenidos esos secretos de la sabiduría? En el Hijo. Algunos se oponen al hecho de que el Hijo, la frase que se usa de la segunda persona, la palabra que se usa para la segunda persona de la Trinidad con respecto a la designación de Hijo, algunos dicen que nunca se utiliza antes de que Él se encarne, pero no es cierto. Claramente la palabra nos da testimonio de esto. ¿Dónde? Bueno, vamos a Juan 10:36. Vamos a leer Juan 10:36 y luego leeremos 16:28. Juan 10:36. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Claramente,
está hablando como antes de que Dios, el Padre, envíe al Hijo, se llama a sí mismo Padre y está llamando a Jesucristo el Hijo. 16:28, Juan, el mismo Evangelio de Juan. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Claramente el Hijo se llama a sí mismo Hijo y llama al Padre el Padre, a pesar de no estar en el mismo tiempo de que estas cosas han sucedido. El argumento con respecto al Cristo preencarnado tampoco convence con respecto a que el término nunca se usa el Cristo preencarnado, no convence por pasajes tan bien conocidos como Juan 3:16. Juan 3:16, ¿alguno se lo sabe? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Claramente, el Padre está hablando de cómo la procedencia del Hijo es antes de incluso de la creación, antes de que el Hijo venga en su encarnación. Claramente el Hijo es llamado Hijo eternamente. Es importante aclarar, antes de terminar, el hecho de que la naturaleza de Dios, la naturaleza divina de Dios es una en su ser, en su esencia. Y Dios mismo, este Dios que es uno solo en su esencia, es tres personas. Y cada una de esas personas es distinta. Y se ha revelado Dios como el Padre, como el Hijo y como el Espíritu Santo. Un solo Dios, tres personas. Algunos dicen, bueno, pero eso es una contradicción, porque ¿cómo puede ser uno y ser tres a la vez? Bueno, es uno con respecto a una categoría, con respecto a la categoría de ser. Y es tres con respecto a otra categoría, con respecto a la categoría de persona. Cada uno de nosotros puede preguntarse, puede decir, bueno, si a mí me preguntan qué ser soy, bueno, yo soy un ser humano. ¿Y quién es usted? ¿Qué persona es usted? Bueno, yo soy la persona de Esrom. Son cosas distintas. A pesar de que en mí estén unidas en uno solo, pero son cosas distintas. El ser es una cosa y la persona es otra. Por eso claramente cuando hablamos de la Trinidad, no hablamos de una contradicción. Estamos hablando de lo que Dios se ha revelado. Se encuentran en categorías distintas y podemos verlas de esa manera a través de toda su palabra. Podríamos continuar aquí, hermanos, pero vamos a concluir esta escuela dominical. Quiera el Señor darnos luz con respecto a su naturaleza y lo que Él es, y podamos adorarle de una mejor manera, estando conscientes que su relacionamiento se ha expresado para con los hombres en forma misericordiosa y llena de gracia. Oramos. Dios y Padre nuestro, gracias por tu palabra, gracias por el hecho de estos hombres que se reunieron muchas veces para redactar esta confesión de fe. Y tu iglesia se ha reunido muchas veces a través de los siglos, reconociendo tu deidad, tu soberanía y la majestad de tu gloria. Permítenos honrarte y adorarte de manera más cercana a lo que realmente eres y poder así adorarte en espíritu y en verdad como esos adoradores que tú buscas. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo damos gracias y así lo pedimos. Amén. Quedamos en el receso.